Analicemos el siguiente ejercicio que nos proponemos resolver en este día para ustedes, que es de figuras geométricas, en este caso de rectas con triángulos, etcétera, perpendiculares. Vamos a leer. Me dicen que en la figura que aparece aquí, aparece un triángulo, que es el triángulo BOD. Este triángulo que está aquí, me dicen que es un triángulo isósceles de base BD. Aquí hay que recordar entonces una propiedad. Los ángulos bases de un triángulo, en este caso que es isósceles, son iguales. Quiere decir, si este ángulo es X, entonces este ángulo también va a ser X. ¿Por qué razón? Porque son ángulos bases de un triángulo, en este caso, que es isósceles. Este dato me da esta posibilidad. Ya sé que aquí tengo X y aquí tengo X, repito, porque son los ángulos bases de un triángulo isósceles. Me dicen que CD y BE, esas dos rectas se cortan en O, son rectas, es decir, es un dato importante, porque este dato si no lo dan no se puede resolver el ejercicio. ¿Por qué razón hay que aclarar que CD y BE son rectas? Porque si son rectas, entonces B, O y E están alineados, o sea, esto es una recta, y C, O y D también están alineados. Y como están alineados, entonces estos ángulos van a ser iguales a 180 grados. Si el ángulo que está comprendido completo aquí, entre C y D, es 180. Y el que está comprendido entre B y E, también es 180. Repito, porque son puntos de rectas. Si no fueran rectas, entonces el ángulo no tiene por qué ser de 180 grados, que es lo que debe aclararse en el ejercicio. Y me dicen que OA, o AO, este segmento, es perpendicular con OE. ¿Qué significa? Que este segmento sea perpendicular con este. Si dos segmentos son perpendiculares, entonces el ángulo que se forma es un ángulo recto y es un ángulo de 90 grados. Podemos escribir esto, pero se lo voy a decir para no escribir tanto. En triángulo BOD de base BD, este ángulo X, o sea el ángulo que está en el vértice B, es igual al ángulo que está en el vértice D, repito, porque son ángulos bases de un triángulo isósceles. Si AO y OE son perpendiculares, el ángulo que se forma tanto a la izquierda como a la derecha es un ángulo de 90 grados. Y con estos datos entonces vamos a resolver el ejercicio. La pregunta, si C, O y D están alineados porque es una recta, este ángulo completo que está aquí, ¿cuánto va a medir? Va a medir 180 grados. Recuerden, porque es una recta. O sea, vamos a escribir aquí, si CD es una recta, esto implica decir que la suma de esos tres ángulos va a ser igual a 180 grados, es decir, que 48 grados más 90 grados más, vamos a darle un nombre a ese ángulo, vamos a ver ángulo Y, es igual a 180 grados. Repito, vamos a nombrar este ángulo que aparece aquí, en este vértice, como el ángulo Y. La suma de los tres daría 180 grados. Como conozco 48 y 90, podría buscar el ángulo Y. Vamos a despejar, esto daría por aquí 138 grados más el ángulo que Y igual a 180 grados. Despejando, el ángulo Y sería igual a la diferencia, 180 grados menos 138 grados, y esa diferencia me daría 42 grados. O sea, ya sé cuánto vale el ángulo que está en esa posición. Este ángulo tiene una amplitud de 42 grados. Pero ¿qué es lo que pasa? En este triángulo, este ángulo que está aquí es un ángulo exterior. O sea, yo tendría esto. Voy a separarlo aquí. Voy a ponerlo aquí para que lo vean. La figura tendríamos así, algo aproximado. B, este es D, aquí estaría en esta posición, y aquí estaría O, y aquí estaría E. Este que está aquí es el ángulo Y. Este ángulo es X y este ángulo es X. La pregunta, ¿quién es Y con respecto a este triángulo?
es un ángulo exterior, porque es la prolongación de un lado. ¿Y qué pasa cuando tengo un ángulo exterior? El ángulo exterior en un triángulo, el ángulo exterior en un triángulo es igual a la suma de sus dos ángulos que no son consecutivos a él. Es decir, que el ángulo Y va a ser igual a la suma del ángulo X más el ángulo X. Y va a ser igual a X más X, porque es el ángulo exterior a este triángulo. Y digo X más X porque recuerden que, como es un triángulo isósceles, los dos son iguales. Esto me daría, bueno, ¿quién es el ángulo Y? El ángulo Y lo calculamos, que es 42 grados. 42 grados igual ángulo X más ángulo X me daría 2 veces el ángulo X. Vamos a despejar el ángulo X, vamos a dividir por 2, me quedaría 42 entre 2, donde el ángulo X va a tener una amplitud de 21 grados. Y hemos podido calcular la amplitud de este ángulo aplicando conocimientos sobre rectas, perpendiculares, ángulos interiores de un triángulo, ángulos, en este caso de triángulos isósceles, y suma de ángulos que estén sobre una recta. Espero les haya entendido, les guste, les sirva para consolidar sus conocimientos. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo video.